Hermanos y hermanas, en esta oportunidad nuevamente les damos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Dios y nuestro Maestro Salvador, Jesucristo, para poder seguir estudiando su palabra en esta noche. Vamos a continuar el estudio de la serie Justificación por la Fe y estamos estudiando acerca de la conversión. Y en la conversión hemos ingresado a profundizarnos en la misma esencia del ser humano con naturaleza pecaminosa, el yo, el ego o el egoísmo. Ayer hemos estudiado bíblicamente que el ser humano es egoísta y el apóstol Pablo lo llamaba el pecado que mora en mí, que no le deja hacer el bien que él querría hacer. También la Biblia lo llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia. Y el egoísta también dice la Biblia que busca su propio provecho. Y todo lo que hace, dice, hace por precio. Y el apóstol Pablo también a esta clase de personas lo llama amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y estas personas, dice, tienen bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón. Y acumula, dice, todos los bienes para sí mismo y para su familia nada más. Y aún la Biblia dice, si granjeara todo el mundo, dice, y perdiere su alma, dice, ¿de quién será lo que acumuló? En fin de cuentas, el egoísta es juguete en las manos del enemigo, porque Satanás controla su vida, dice, Satanás es su padre, es su Dios. Y habíamos visto también que Jesús a las personas egoístas que eran su pueblo judío en ese tiempo, los fariseos los llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos se gloriaban de todo lo que hacían en la vida religiosa. Y los llamó también sepulcros blanqueados porque aparentaban ser buenos, pero en sí por dentro estaban llenos de descontento, de odio, de rencor, de venganza, no eran felices. Y el apóstol Pablo también en 2 Timoteo 3:5 refería diciendo de que en los últimos días habrán, dice, religiosos que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Entonces también hay egoístas religiosos. El yo también se hace religioso, pero la diferencia es que el yo no tiene el manto de la justicia de Cristo. Cristo no puede colocar su manto, su carácter. Entonces, ¿qué ropa tiene? ¿Qué manto tiene? Sencillamente tiene el manto babilónico, la capa babilónica, y trae a la iglesia, a Babilonia, del mundo a la iglesia. Así que ese es el gran problema de estos últimos días. Y en Apocalipsis decía que el ser egoísta, ¿qué hace? El ser egoísta, dice, piensa que es rico, piensa que no necesita nada, piensa que tiene todo. Pero dice, es un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y Jesús le aconseja a esas personas, dice, vengan a mí, dice, de mí compren. Bien, todo eso habíamos referido bíblicamente, porque tenemos una descripción importante que hemos leído. Los hermanos deben recordar en nuestra elevada vocación 289, dice, la carga más pesada que debemos llevar en esta vida es el yo.
El yo es la cosa más difícil con la cual tengamos que relacionarnos. El yo debe estar muerto para la conversión y para el bautismo en agua y en Espíritu Santo. Por eso es que nos motiva a estudiar acerca del yo. ¿Qué es el yo? Ahora vamos a estudiar el yo, porque es una carga difícil de llevar en esta vida. Porque Jesús nos pide esa carga del yo, que no nos olvidemos y que lo llevemos a Él. Él nos puede descargar y Él nos puede dar su carga. Pero en esta noche vamos a ver cómo la psicología, el mundo, la sabiduría humana entiende y piensa del yo, para hacer la diferencia, para no confundirnos. ¿Cómo es que Satanás en el antiguo pacto, con el velo del antiguo pacto, oscurece y trata de enseñar mal? Entonces, vamos a ver la carga del yo, el ego o el yo. Según la literatura humana, el ego, dice, es lo mismo que el yo. El ego proviene del griego y el yo proviene del latín, pero se refiere a lo mismo. El ego, nosotros sabemos que es el amor al yo, el egoísmo. Es un amor a sí mismo. En otras palabras, es lo contrario del amor verdadero. Y el yo se ocupa de todo lo que le interesa a él. El yo dice, todo es mío, todo es para mí. El yo se considera la primera persona del mundo y del universo inconscientemente. Inconscientemente está diciendo que está más primero que Dios, porque todo busca para sí, todo quiere para sí, así como hemos leído en la Biblia. Pero ahora el yo o el ego, según la psicología y la sabiduría humana, ¿qué enseñan? Dice que el ser humano nace, dice, un bebé bueno e inocente. Esa es la creencia supuesta del mundo, de la educación del mundo y de la psicología. Pero dice, en el nacimiento, cuando al separarse de su madre, al cortarse el cordón umbilical, el bebé, dice, indefenso, para defenderse del miedo externo que lo rodea, crea, dice, su propio ego, como un mecanismo de defensa y protección para su sobrevivencia. Ese es, en resumen, cómo el mundo cree, la educación del mundo enseña. Que el ser humano nace bueno e inocente y la sociedad lo corrompe. Y el niño crea como protección su yo. Para ellos ahí aparece el yo. Y luego dice, muestra su egoísmo con lloros el bebé, para que se le dedique todas las atenciones y se les complazca todas sus necesidades y deseos, sin medir las consecuencias de sus padres. Así el niño forma una falsa personalidad o identidad que es su yo, hasta la mayoría de edad. Ese es el concepto o la concepción que el mundo tiene. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice lo contrario. Veamos. El ser humano, dice, nace egoísta. El salmista David dice, en pecado he sido concebido. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a leer solo unos 2, 3 párrafos en Deseado de todas las gentes, página 13. Dice así: esta ley fue quebrantada en el cielo mismo, cuando entró el pecado en el cielo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo,
y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Entonces, ¿qué dice el creador del ser humano, el dueño de la sabiduría? El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Entonces, la raíz de todos los pecados es el egoísmo. Por eso el salmista David dice, en pecado he sido concebido, o sea, he nacido egoísta, dice. Por naturaleza, todos los seres humanos nacemos en este mundo egoístas. En Ministerio de Curación 115, por naturaleza somos egoístas y tercos. Entonces, todos somos egoístas y tercos. No hay ninguno que no sea egoísta, no sea terco. En Camino a Cristo, página 17. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Ahí está. Cuando el pecado entró, todo se pervirtió en el ser humano. El egoísmo reemplazó al amor. El amor fue rechazado y el amor tuvo que dejar al pecador. Porque el amor que es santo, el amor que es la ley de amor, el amor que es Cristo, no puede morar con el pecado, con el egoísmo, que es la raíz. Entonces, el ser humano, ahora todos nacemos con egoísmo, ego o yo. No es que el niño, el bebé va a adquirir, no. Dice, su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Así que el ser humano, al nacer con la naturaleza egoísta, ya no puede resistir el mal. El egoísmo le lleva siempre al mal, siempre al mal. Y ahora es cautivo de Satanás. Satanás gobierna a la humanidad. En Alza tus ojos, página 173 dice, pero la espiritualidad no puede crecer mientras el corazón esté lleno de las úlceras corruptoras del egoísmo. El egoísmo es como una enfermedad, como una úlcera del estómago. Y la espiritualidad, el Espíritu de Dios no puede convivir ahí, no puede vivir ahí junto con el egoísmo. Es como la luz y las tinieblas. Y un último párrafo en Exaltar a Jesús 286, solo una media línea. Dice, todo egoísmo proviene de Satanás. El egoísmo y la injusticia producen infelicidad. Es difícil que el hombre egoísta sea feliz. Siempre va a ser infeliz. No tendrá paz. Así que ya estamos comenzando a diferenciar entonces. El ser humano nace egoísta y va a continuar siendo egoísta hasta que Cristo venga. Y ya nosotros hemos estudiado que el ser egoísta, el ser carnal, natural, con naturaleza pecaminosa, mente carnal, el hombre viejo, antiguo, como lo llama la Biblia, debe ser renunciado. Debemos estar dispuestos a que Cristo pueda desplazarlo. Que en el corazón Cristo lo desaloje con su poder y pueda poner en el corazón el amor. Porque el egoísmo es un falso amor. Es un amor a sí mismo nada más. Entonces, pero el ser humano necesita el verdadero amor. Amor a Dios y amor al prójimo, para que pueda vivir feliz. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Cómo cree en la educación del mundo y la psicología
una vez que, como dicen ellos, que el ser humano, dice, tiene una parte de bueno, una parte de malo. Aún llegan a decir que tiene un ego falso y un ego real. Pero en la niñez, ¿cómo se desarrolla? Y en la juventud. La educación del mundo dice así: el niño egoísta por naturaleza va alimentando para desarrollar su yo, aprendiendo todo del entorno exterior en que vive, todas las creencias, costumbres, todo lo malo y bueno que su ojo ve, su oído escucha. La mente del niño está vacío y como una esponja absorbe, asimila, graba todo y cree todas las cosas, y así constituye una personalidad falsa. Su yo es como una máscara que le sirve para protegerse y esconderse. Así que ahora, el niño egoísta, ¿qué hace? El niño egoísta llena su mente, dice, de todo lo que el mundo ofrece. Todas las creencias, costumbres, conocimientos, hábitos, qué sé yo. El niño hasta los 8 años graba todo. Y hasta las 12, 15 sigue grabando. ¿Está alimentando a quién? Está alimentando a su ego, a su yo, al ser egoísta. Y está creciendo el ser egoísta. ¿Y qué pasa cuando uno llega a la juventud? Dice, en el joven el ego comienza a levantarle y decirle: tienes que ser mejor que los demás. Tienes que superarte, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que desarrollar tus virtudes que hay en ti. Y a otros le dice, tienes que trabajar, tienes que desarrollar tu fuerza física, tus músculos, prepárate para la vida. Entonces el joven o la señorita, preparado físicamente y mentalmente, ahora se muestra mejor que los demás. Y dice, yo soy, yo sé y yo puedo. Así ya se manifiesta el egoísmo ya en el joven. ¿Qué dice el joven? Yo soy. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés preguntó a Dios y le dijo en el monte Sinaí para ir a Egipto? Moisés le dijo, si yo voy a ir a Egipto, los israelitas me preguntarán, ¿qué Dios te ha enviado? ¿Cómo se llama? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le dijo Dios? Dile, el gran yo soy te ha enviado. El yo soy te ha enviado. ¿Quién es el yo soy? Es Dios la primera persona. Pero la educación del mundo al ser humano lo ha puesto en primera persona, yo. Así es. Por eso ya el joven que dice, yo soy. El niño quiere todo para sí. Ahora el joven ya dice yo soy. Y el joven dice yo sé todo. Y yo puedo todo. Así que endiosa a su yo. Su yo es un Dios, se ha convertido, su ídolo. Entonces su ego preparado se convierte en su peor enemigo. Ahora ese yo que se ha alimentado pues con todas las cosas que ha grabado, ha absorbido del mundo, ¿no? De sus padres, de la familia, de la sociedad, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y ahora con toda la preparación que ha tenido el joven, la señorita, se ha preparado como una fábrica o máquina para producir el mal y el pecado. Por eso es que su yo ahora se ha convertido en su peor enemigo. Es un gigante que le va a manejar al ser humano. Al ser humano lo va a esclavizar. El ser humano va a ser juguete del egoísmo. Y detrás del egoísmo, ¿quién está? Dijimos, Satanás. Así que entonces, el egoísmo es la máquina de producir el pecado. Es la fábrica de producir los males, toda clase de males, comenzando de los pensamientos, palabras
y acciones. Así que entonces, así el yo se ha convertido en el mayor enemigo de la persona misma y de la humanidad y enemigo de Dios. Pero ahora, la psicología, ¿qué sigue enseñando acerca de ese ego, de ese yo? Ahora la psicología dice como el ser humano pues ya tiene su enemigo, el yo, el ego, que le lleva siempre al mal, ¿no? Entonces ahora la psicología dice, no, dice, tú tienes la parte buena, dice, tienes un ego bueno, un ego real. Tu ego falso, tu ego malo, dice, ahora hay que darle el tratamiento correctivo, dice, o correspondiente, ¿no? Tienes, dice, buenas cosas, virtudes, pero también tienes cosas malas, dice. Ahora, dice, tienes que conocerte a ti mismo, dice. Reconoce tu ego falso, dice, o la parte mala que tienes, dice, que es el enemigo, dice, que te maneja, te domina, te controla, te esclaviza a depender de todas las cosas externas y es el causante de todos los problemas, dice. Ahora la parte buena del hombre, dice, según la psicología, dice, tu ego bueno, dice, hay que levantarlo, dice. Necesitas, dice, ¿qué cosa? Autosuperación. Seguramente ustedes han escuchado. Autosuperación, superación personal. Conócete a ti mismo, dice. Conquista tu interior. Ya se ha inventado, pues, cantidad de frases, eslogans, para poder estimular, según ellos dicen, la parte buena, el ego bueno. Y dicen, no hay que luchar contra tu yo malo, dice. Puede ser una herramienta útil, dice. A tu yo malo, dice, a ese egoísta, dice, hay que educarlo, dice. Hay que manejarlo con leyes, con normas, con castigos. O si no, dice, con estímulos, con recompensas. Aún, dice, se puede usar la religión para cambiar, dice, a ser bueno. Pero la vida del ser humano no va a mejorar, empeora. No hay solución real para esa persona. Cuanto más se ha educado, como hemos visto, se ha educado para hacer el mal. Y la persona vive insatisfecho, vacío. A eso ya lleva la educación secular del mundo. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿recuerdan ustedes? De que Jesús de niño no fue a las escuelas de su pueblo, de la iglesia en Jerusalén, porque esa educación estaba ya adaptado a la educación griega, a la educación babilónica, a la educación egipcia. Entonces, Jesús tuvo que ser educado, dice, por su madre y por el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido prácticamente preparados con la educación del mundo y con todo lo que hemos aprendido de este niño, nuestro yo está preparado para hacer el mal, para vivir el mal. Entonces, por eso la Biblia dice que el ser humano, dice, su justicia, su vida es como un trapo de inmundicia. Estamos habituados a hacer el mal. No vamos a poder mejorar, no vamos a poder cambiar nosotros. Entonces Cristo vino a dar solución a eso. Por eso el llamado es: venid a mí todos los trabajados y cargados. Esa es la carga que necesitamos llevar, la carga del yo. El yo no solamente
internamente no es ese problema, también externamente es el causante de todos los problemas externos e internos. Por eso dice, es la raíz de todo mal. Entonces, enumeremos algunas características del ser egoísta, de la persona egoísta, para examinarnos si nosotros somos egoístas todavía o no somos. Porque el egoísmo no puede convivir con el amor, con Cristo, con el Espíritu Santo. No puede convivir. Jesús dijo bien claro, de una fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce. Necesitamos reconocer nosotros, así como el apóstol Pedro cuando falló, cuando se equivocó, reconoció que era pecador. Pablo también reconoció, dice, lo bueno que quiero hacer no puedo hacerlo. Miserable hombre de mí. Necesitamos ir por ese camino y llegar al final de ese camino que Cristo nos está esperando. Y Él nos está llamando, nos está atrayendo como con un imán. Pero si nos resistimos, ya la culpa será nuestra. Porque la salvación Cristo ha preparado para todos los seres humanos. Solo espera ser aceptado. A ver, veamos un pequeño resumen de estas características del hombre egoísta. El ego te dice que eres, dice, superior y mejor que los demás. Por eso te lleva a ser arrogante y obstinado. Así que si pensamos que somos mejores, superiores que los demás, entonces somos egoístas nomás. El ego es un conjunto de ideas, creencias, conocimientos, costumbres, emociones adquiridas desde el nacimiento y en base a eso dice yo soy. Dice yo soy trabajador, yo soy profesional, se autovalora, pero siempre vive buscando todo lo que sus ojos ven y todo lo que escucha. Eso indica que le falta siempre todo y se siente vacío. Porque si realmente tendría todo, ya no buscaría. Y hemos hablado de Salomón, que buscó todo, a la final terminó diciendo vanidad. El yo juzga a los demás, echa la culpa a los demás, condena, critica, habla mal de los demás, pero todo el mundo está contra él porque todos viven en el egoísmo también y en el yo. Así que el ser humano pues no está contento con los demás. Si cometió alguna falta, algún error, echa la culpa siempre a otros. Es el yo. Porque Jesús cuando estaba en esta tierra nunca echó la culpa. Jesús no vivió en el yo. Su yo estaba muerto. Su yo estaba sometido a su Padre. Y él hacía la voluntad de su Padre, no hacía su voluntad. El yo humano trabaja por la voluntad del hombre. El yo siempre se ofiende, dice, se enoja, se indigna, reacciona, se queja de todos y al fin el yo queda solo, aislado. Todos le abandonan, todos se retiran. Esa es la vida del yo que se manifiesta en esa forma. En otros también se manifiesta de otra manera. El yo siempre tiene la razón. Le gusta, le encanta tener razón y busca aprobación de todos. Para él los demás le parece que están mal, están equivocados, errados. Y culpa a los demás de todos los males que les sucede, como hemos dicho. Así que esa es la otra característica del ser egoísta. El yo dice nunca está satisfecho con nada. Siempre se dedica a seguir buscando. Su vida es tener, poseer, acumular. Su yo lo tiene esclavo al mundo, esclavo al dinero, al trabajo, a los placeres y a todos aquellos males que el mundo ofrece. Que Satanás lo presenta, dice, atractivos, disfrazado, atrayentes, pero no sabe que por dentro, dice, hay veneno. Así el yo
a la persona lo esclaviza al mundo. El ser humano pues trabaja a veces día y noche hasta sin comer, se sacrifica y dice, bueno, me estoy sacrificando, dice, por mi familia, por mis hijos. Es solamente esclavo del yo. No tiene un padre que pueda compadecerse de él. Y además no cree en un Dios poderoso, solo cree en un Dios teórico nada más, intelectual. Sigamos un poco más. El yo quiere demostrar a toda costa a todo el mundo que es una buena persona, que es mejor que todos. Para sostener esta pretensión usa todos los mecanismos que son soluciones temporales, que dan una sensación de seguridad y valía temporal, sin importarle las consecuencias que pueda causar a las personas. Así que el yo utiliza a las personas y su objetivo es beneficiarse de cualquier manera. Por eso busca, dice, permanentemente lo negativo en los demás y siempre encuentra defectos, rasgos deficientes, flaquezas, debilidades, vive criticando y difamando. Su vida es criticar y difamar para él sentirse bien. Anda por la vida, dice, como con lentes opacos, que hace que la vida de otras personas se vea totalmente oscura y se siente temporalmente superiores a esas personas. Otra característica, el yo se atribuye el mérito más alto y la gloria de los éxitos. El yo vive de los éxitos, del mérito. Cuando tenemos un ego muy alto, el yo tratará de hacer todo lo posible para que la persona se vea educada, capaz, exitosa, para demostrar a todo el mundo que es el mejor de todos. Y para ello, ¿qué hace? ¿Qué hace el yo? Para ello, dice el yo, estudia muchísimo, logra las mejores notas, le premian como el mejor alumno del estudio de la universidad. En la ceremonia de entrega del premio lo recibe el título, el diploma con soberbia, orgullo y se gloria a todos sus amigos, pensando mentalmente, diciendo que yo soy el mejor. Y luego dice, ¿qué más acontece? Y luego dice, contratado por una empresa ya profesional, se esfuerza y trabaja más que todos. Se queda hasta tarde en el trabajo y pasa un tiempo y lo ascienden de puesto. El yo le ha dado éxitos a esta persona. Ha llegado muy alto en la escalera profesional. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que es verdaderamente feliz esa persona? Con seguridad contundente podemos responder que no. No es feliz y nunca será feliz. Ningún ser humano vivió en este mundo con una felicidad plena con el egoísmo. Pero cuando renunciaron al egoísmo, a la vida egoísta, a todo lo que estamos hablando, ahora sí, el Creador, el dueño del universo, el Padre de la humanidad, ¿qué hace? Ahora hace un milagro. Desaloja ese egoísmo y injerta o pone el amor. Crea un nuevo hombre con el amor. Una última característica. El yo se alimenta de lisonjas, alabanzas y lucha por el poder. Al yo le gusta el interés de las personas que lo exalten, que lo adulen y le alaben. Entonces busca figurar y destacar en una posición de prestigio social, económico, religioso, etc. Y su objetivo es llegar al poder, a alguna posición elevada, a algún cargo, ser jefe, líder, maestro, qué sé yo. El poder y la posición para estas personas es como una droga que embriaga su yo. La gente los admira, se interesan y les rinden pleitesía. Gracias al yo, la persona siente una sensación de seguridad, satisfacción y valía, pero temporal, pasajero. Pero cuando ha perdido el poder y la posición,
y la aprobación de la gente, ya no tiene la droga y no sabe cómo encontrarla. Ahora anda deprimido, triste, descontento, ignorado como si no tendría valor en el mundo. El bienestar y la felicidad del yo pasa a depender de las personas y de las cosas externas. Si las personas ya no le rinden ese homenaje, esa alabanza, y si ya no tiene las cosas externas, o las cosas externas ya no valen para él, ya no vale el dinero, ya no vale la posición, ya no vale pues nada en este mundo, esa persona queda prácticamente perdido y totalmente abandonado. Por eso alguien decía, el enemigo, dice, es un mal pagador. Se hace servir toda una vida y luego lo abandona y lo deja así, en esa condición. Esa es la condición del mundo en que estamos viviendo. Siempre existe la pregunta, hay una pregunta muy común para los religiosos. Los no religiosos preguntan, dice, si Dios es bueno, dice, y tiene poder, ¿por qué lo dejó vivir, dice, al enemigo, a Satanás, al egoísta, al primer egoísta? ¿Por qué le dejó vivir, dice? No debía haberlo dejado. La respuesta es sencilla en la palabra de Dios. Dios podría haberlo destruido. Dios podría haberlo desaparecido. Dios tiene suficiente poder para hacer con su palabra nomás todo eso. Pero Dios, dice, es amor. No es egoísta. Solo el egoísta nomás utiliza la fuerza, el poder para actuar así. No, Dios es amor, dice. Dios es misericordia. Dios es piadoso, compasivo, lleno de gracia. Entonces tuvo compasión, dice, de Lucifer. Y no solo de él, tuvo compasión, dice, de toda la hueste angelical. Tuvo compasión, dice, de todos los seres santos que viven en los demás mundos. ¿Qué hubieran dicho si Dios lo hubiera castigado y le hubiera desaparecido a Satanás? Todo el universo hubiera pensado que Dios es malo, que Dios actúa en una forma así prepotente y no hubieran entendido que Dios tiene razón. No hubieran entendido la justicia de Dios, hubieran dicho, Dios es injusto. Entonces, por amor, Dios, dice, lo dejó a Satanás, que desarrolle su egoísmo, para que todo el cielo vea cómo son los frutos del egoísmo, del yo, para que todo el universo contemple a este único mundo, cuál es su política, cuál es su actuar del egoísmo de Satanás, del enemigo. Ahora sí le ha dado 6.000 años de plazo. En los 6.000 años a este mundo lo ha convertido pues en un caos, en un hospital. Lo ha convertido, prácticamente lo ha destruido todo. Entonces, ahora sí, dice, al final, todo el universo estará satisfecho y contento cuando Satanás sea destruido y desaparecido. Dirán, Dios es justo, tiene razón, porque no es bueno el egoísmo, no es bueno la desobediencia, no es bueno vivir de miedo. Entonces, la justicia, dice, estará en su lugar. Así también el ser humano pues desarrolla el egoísmo toda su vida, pero tiene que llegar un momento en que tiene que renunciar, porque nada bueno le va a traer en este mundo, porque todo lo bueno que da el enemigo es temporal, es momentáneo para engañar.
Entonces ahora sigamos nuestro estudio en el Espíritu Profecía. ¿Por qué necesitamos entregar ese yo egoísta a Cristo? Terminemos de leer el párrafo que hemos leído en nuestra elevada vocación 289. La carga más pesada que debemos llevar en esta vida es el yo. El yo es la cosa más difícil con la cual tengamos que relacionarnos. Al depositar nuestras cargas, no nos olvidemos de depositar el yo a los pies de Cristo. En lugares celestiales 109. Vivir para Dios es perecer. La codicia, el deseo de obtener beneficios personales, separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es acaparar, traer hacia el yo todo lo que pueda. En Maravillosa Gracia de Dios 116, basado en la Biblia, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Está en el libro del profeta Isaías, pueden buscar. Que quien lleva cargas crea que el Señor puede llevarlas, sean grandes o pequeñas. Nos falta fe, no podemos confiar. Si confiáramos en Dios, entonces entregaríamos nuestra vida y todo lo que el yo ha obtenido en este mundo. Todos los bienes, pertenencias que ha obtenido el yo egoísta, lo entregaríamos si confiaríamos en Cristo, dice. Porque Él puede llevarlas, dice, en lugar nuestro. Y en San Mateo 11, 28 al 30 dice, y a nosotros nos daría su carga. La carga de Jesús es liviana, es fácil, no pesa. Pero nuestra carga es pesado. El yo pues nos esclaviza. Todos los días nosotros estamos esclavizados en la ciudad. No tenemos tiempo ni para cuidar nuestra salud, ni para cuidar nuestros hijos, ni para educar nuestros hijos. No tenemos tiempo ni para alimentarnos, ni tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni buscar las cosas de Dios. Esa es la carga que ha creado el yo, cargas menores. Por eso la mayor carga es el yo, pero el yo ha creado otras cargas menores. Cada día con Dios 277. El precioso Salvador hablaba a sus oyentes para referirse a los deberes comunes de la vida. A ver, ojo, vamos a prestar suma atención a estas palabras. Dice que cuando Jesús decía, vengan, traigan sus cargas, se refería, dice, a los deberes comunes de la vida. ¿Cuáles son los deberes comunes de la vida? Todo lo que el ser humano hace todos los días y todo el día. Su preocupación por la ropa, dice. Su preocupación por la comida y la bebida. Esas son las cargas de la vida. Jesús les enseñó que estos asuntos no debían absorber su interés, como si debieran continuamente llevar esas cargas. Jesús les dijo, si ustedes vienen a mí y andan conmigo, dice, no necesitan llevar esas cargas, dice. Mirad las aves del cielo, dice. No piensan para el mañana, ni tampoco el ayer lo dejaron. Viven para el presente. Así ustedes, dice, bastaos mi gracia, dice, para hoy. Al pueblo de Israel le enseñó que el maná les daba diariamente nada más. Entonces, esas son las cargas de la vida. ¿Qué más son las cargas de la vida? Hijos, hijas de Dios, 357. Dos palabras que en la Biblia habla las cargas de la vida. El Señor en su misericordia, en el Espíritu de Profecía, como para niños, nos detalla. Dice, los cuidados de este siglo, dice el apóstol Pablo. Ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. En el anterior párrafo decía los deberes comunes de la vida. Ahora dice la tentación de los cuidados del mundo.
El mundo nos tienta ¿con qué? Nos tienta pues con conocimientos, con títulos, con dinero, trabajo, comodidad, qué sé yo, fama. ¿Qué más? El trabajo penoso, dice. Esa es la carga, el trabajo penoso. La privación y el temor a la necesidad le acarrean al pobre y perplejidades y cargas. El pobre también tiene sus cargas. El pobre dirá, bueno, pues yo no me mato trabajando. Pero el pobre tiene otra carga. El pobre vive privado de muchas cosas buenas. Está con el temor de sufrir necesidad en cualquier momento. Tiene perplejidades. Esas son las cargas que necesita entregar a Jesús, dice. Así que tanto el que tiene y el que no tiene, vive preocupado por las cosas de esta vida. Ahora al rico le sobreviene el temor a la pérdida y una multitud de congojas. Esa es la carga que el yo ha creado. ¿Ah? El rico está pensando en perder, porque tiene mucho, tiene que cuidar día y noche, a veces no duerme. ¿Ah? Y tiene multitud de congojas, o sea, los problemas, las actividades de este mundo trae problemas, trae males, y tiene que estar ahí al día con las cosas de este mundo. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. Las flores, dice, ellas no se preocupan por florecer ni producir fruto. Sigue diciendo, no confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Cristo no puede llevar las cargas, dice, del ser humano creyente, porque ellos, dice, no sueltan, no depositan o no le entregan a Cristo, dice. Mientras el hombre de negocios esté absorbido en la búsqueda de las ganancias, así que el ser humano no quiere desprenderse. Sigamos leyendo en Hijos, Hijas de Dios, 238 ahora. La pregunta es, ¿no nos consagraremos a Dios sin reserva? Cristo, el Rey de Gloria, se dio a sí mismo en rescate por muchos. ¿Podemos escatimarle algo? ¿Consideraremos que nuestro pobre e indigno yo es demasiado precioso o que nuestro tiempo y nuestras propiedades son demasiado valiosas para dárselas a Jesús? A pesar que nuestro yo es indigno y es pobre, ¿no? Pero nosotros no queremos entregar, es precioso. Porque nos gustan las cosas de este mundo, nos gusta hacer nuestra voluntad, lo que queremos. Pero también queremos la salvación. Ahí está el problema. No queremos, dice, entregar nuestro tiempo. Dios quiere que le entreguemos, dice, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra preparación. Todo eso, dice, lo que el yo ha hecho preparar al joven. Y también lo que el yo ha hecho adquirir, nuestras propiedades, dice. Hay que entregarlo a Jesús, dice, porque Él lo puede llevar y lo puede cuidar. Nosotros siempre vamos a fracasar. En La fe por la cual vivo, 107, dice, si le entregamos a Jesús nuestras cargas, dice, nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes. La entrega consiste en eso. Por eso es que Jesús no puede entrar al corazón y tomar control de nuestra vida, porque nosotros estamos apegados a esas cargas de los cuidados y las penas. En el mismo libro, La fe por la cual vivo, 369, los que aceptan la palabra de Cristo y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud.
Ahora sí, entonces, cuando uno entrega la mayor carga del yo y todas las demás cargas que el yo ha obtenido, entonces ahora sí, Cristo dice va a tomar control de nuestra vida y Él va a ordenar nuestros pasos, y vamos a hallar paz, quietud, felicidad. Ahora sí la vida tendrá sentido, la vida espiritual, la vida cristiana. Pero aquí hay un problema. Ser semejantes a Jesús, 229, presenta un problema. Pero demasiado a menudo vemos a los desalentados y débiles mortales sobrecargados con cuidados y perplejidades que Dios nunca se propuso que llevaran. Así que en el plan de salvación no está contemplado esto. En el plan de salvación no existe de que el creyente debe seguir llevando, dice, la carga de los cuidados de esta vida, las perplejidades y todo lo que hemos visto. Dios nunca se propuso que lo llevaran, dice, sino que invirtieron el orden. Están buscando primero el mundo y haciendo secundario el reino de los cielos. Así que el Evangelio, la palabra de Dios, lo invirtieron, lo distorsionaron. Entendieron mal y enseñaron mal. Dios nunca dijo que primero debe ser las cosas del mundo y luego secundariamente el reino de Dios. Si aún Dios cuida del gorrioncillo que no conoce su futura necesidad, ¿por qué el tiempo y la atención de los seres humanos que fueron hechos a la imagen de Dios deben estar completamente enfrascados en estas cosas? Así que el ser humano que ha sido hecho, dice, a la imagen de Dios, ¿por qué tiene que estar enfrascado, cargando esas cosas? Es como ahora en este tiempo, ¿por qué necesitamos estar afligidos en las ciudades, encerrado, inmovilizado, donde parece que ni nuestro dinero, ni nuestro título, ni nuestra posición no valiera? ¿Por qué? Dice. Es que porque hemos invertido, dice, el Evangelio. ¿Qué más podemos encontrar? A ver, en Hijos, Hijas de Dios 121. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Así que el ser humano pues quiere manejar sus cosas porque él se ha preparado, él conoce, confía en su persona y confía en su sabiduría y él está acostumbrado a lograr las cosas. Pero esa carga, dice, para el creyente en Cristo, dice, para la nueva criatura, Dios no le ha dado, dice. Dice, nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Ahí está el punto clave. Si seguimos llevando, dice, las cargas de esta vida y todas las cosas, dice, del egoísmo del yo, nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Recordarán, ¿quién se colocó en su lugar en el cielo? Satanás. Cuando entró el egoísmo, él se colocó en el lugar de Dios. Dijo, yo seré como el Altísimo, me sentaré en las alturas. No necesito de Dios. El ser humano también, como seguimos al originador del egoísmo, también en este mundo vivimos así. Dios no dio al ser humano esa responsabilidad, esa carga. Por eso sigue diciendo, con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. El ser humano, pues, como está malogrado por el egoísmo, como dijimos que es como una máquina malogrado, va a funcionar mal. Entonces va a tener pérdidas, fracasos, peligros, problemas, montón de cosas que la vida trae. Y ahí acabará su vida. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos,
dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un niño confía en su padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. Así que el ser humano ya no tendrá su voluntad, porque por medio de la voluntad actúa el yo, el egoísmo, por detrás Satanás. Ahora sí dice, desaparecerán todos sus tormentos, dificultades, problemas. Ahora sí vivirá en paz. Ahora sí amará a su prójimo, amará a Dios. Y si ama a su prójimo, entonces saldrá a llevar esas buenas nuevas, cómo ha sido libertado. Nosotros necesitamos repetir vez tras vez que Jesús, cuando murió en la cruz, nos dio liberación. Firmó, dice, la carta de libertad, la carta de emancipación. No necesitamos seguir siendo esclavos de Satanás, ni del mundo, ni de nada. Es solamente creer y aceptar nada más. Y inmediatamente seríamos liberados y nuestra vida, en nuestra vida tomaría control el Espíritu Santo, Cristo. Cristo sería el capitán, dice. Cristo sería el arquitecto. Nosotros ahora, sus ayudantes, sus coadjutores, dice Pablo, sus siervos, sus trabajadores. Él es el maestro. Y si Él es maestro, no vamos a fallar en la vida de este mundo ni en la vida futura. Pero el ser humano, cuando fracasa, cuando está mal, cuando está en crisis, cuando ya no puede, pide ayuda a Dios. Pero también Dios es bueno, si realmente de todo corazón le pide ayuda, Dios le ayuda. Pero eso no es la vida cristiana. Y una vez que le ayudó, nuevamente vuelve a manejar su vida, vuelve a confiarse en sí mismo y vuelve a llevar sus cargas. A Dios lo tiene como un ayudante nomás. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, el yo y todo, entonces ahora el ser humano ya es hijo, ya es ayudante, ya es siervo, ya es amigo. Cristo es el Señor de nuestra vida. En ser semejantes a Jesús, 168, dice: viven día tras día, semana tras semana, año tras año, para sus propios intereses egoístas. Su influencia y sus recursos acumulados por medio de las habilidades y la discreción que Dios les ha dado, los emplean en ellos y en sus familias, sin pensar en su clemente benefactor. No permiten que nada fluya de vuelta al dador. Esa es la vida del ser humano. Egoísta, dice, ¿no? Su vida es buscar, acumular, utilizar sus habilidades, sus talentos, su preparación para ellos y para sus familias, nada más, dice. Se olvidaron de Dios. Pero llegará el día, como hemos visto en los estudios anteriores, en que el ser humano, dice, no le valdrá nada. Reflejemos a Jesús 57. Los cristianos a medias oscurecen la gloria de Dios, interpretan mal la piedad, o sea, el amor, y producen en los hombres falsas ideas de lo que constituye la verdadera piedad. Otros piensan que ellos también pueden ser cristianos y sin embargo consultar sus propios gustos, hacer provisión para la carne, si estos cristianos a medias pueden hacerlo. Así que entonces hay cristianos a medias, medio convertidos. ¿Qué hacen? Se ocupan, dice, en sus gustos y en provisionar para la carne, para la vida carnal, para la vida de este mundo. Todos los días se afanan y se provisionan, dice. Y al ver eso, otros también entran a la iglesia porque piensan que así es la vida cristiana. Piensan que la vida cristiana es trabajar 6 días en el mundo y solamente un día ir a la iglesia. Entonces, eso no es vida cristiana, dice. En más de un
estandarte de profesos cristianos está escrito el lema: usted puede servir a Dios y agradarse a sí mismo. Usted puede servir a Dios y a Mamón. Profesan ser vírgenes prudentes, pero al no tener el aceite de la gracia en sus vasijas y en sus lámparas, no derraman luz para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Buscan hacer lo que el Redentor del mundo dijo que era imposible hacer. Él declaró: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que la riqueza está representada con el mamón. Lucas capítulo 16 creo nos habla de esto, el mayordomo infiel, que utilizó mal las riquezas de maldad. O sea, representa a un creyente que aceptó a Cristo y Cristo le ha hecho administrador o mayordomo, ahora utiliza mal, porque ya no es de él ya, él es administrador. A fin de conocerle 92. ¿Estáis sembrando para vuestra carne? ¿Qué es hacer provisión para la carne? ¿A qué se refiere? ¿Penséis tan solo en vuestros placeres y conveniencias? Eso es hacer provisión para la carne, vivir para la carne, vivir para nuestros placeres y conveniencias. Sembráis para el orgullo, la vanidad y la ambición. Entonces trabajar para tener orgullo, vanidad, ambición. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Os suplico que sembréis para el espíritu, dice, no para la carne. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 habla eso, ¿no? Del hombre carnal al hombre espiritual. El que siembra para la carne, de la carne segará, dice, corrupción, muerte, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida, dice, y segará, dice, bienestar. Cada día con Dios 301. Los que están verdaderamente convertidos son llamados a hacer una obra que requiere dinero y consagración. Todo lo que no alcance esta norma implicará oposición a la obra. Así que el verdadero convertido es llamado a trabajar para el Señor, consagrarse, dedicarse exclusivamente a Él. Antiguamente los sacerdotes no se dedicaban al servicio del templo y iban también a trabajar en el campo, a hacer su agricultura. No era así. A pesar que la agricultura no era malo, pero ellos estaban consagrados, eran sacerdotes. Hoy en día el que aceptó a Cristo, dice, nace en el reino de Dios como misionero y como sacerdote. Y el que no vive esa vida está oponiéndose a Dios y a su obra. El que se opone es rebelde, es enemigo de Dios. Hay solo 2 lugares en el universo donde podemos depositar nuestros tesoros: en el almacén de Dios o en el de Satanás. Todo lo que no se dedica al servicio de Dios se cuenta como si estuviera al lado de Satanás para fortalecer su causa. La fe por la cual vivo 361. Poned, dice, todo sobre su altar, el yo, las propiedades y todo lo que tenéis como un sacrificio vivo. Entrar en la gloria costará la entrega de todo. Haceos tesoros en el cielo, debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queréis participar de su gloria en el más allá. Ahora sí podemos entender algo. Por eso nuestra conversión no funcionaba. Por eso nuestra vida cristiana no crecía, no desarrollaba. No podíamos vencer el pecado, el mal. Ahí estaba el problema. Estamos encontrando la raíz de los problemas. Cada día con Dios, página 11. Si los hombres no se entregan totalmente, fallarán en el día de la prueba. Los medio convertidos volverán sus armas contra sus propios compañeros de milicia y debilitarán las manos que debieran ser fuertes para el combate. Así que ser medio convertido, no entregado totalmente, vamos a fallar en el día difícil, en la crisis. Cristo triunfante 126. Ya el último párrafo para terminar. Dice así: Jesús es la escalera hacia el cielo y Dios nos invita a subir por ella.
pero no podemos hacerlo mientras estemos cargados de los tesoros terrenales. Nos engañamos a nosotros mismos cuando anteponemos las conveniencias y ventajas personales a las cosas de Dios. No hay salvación en las posesiones y comodidades terrenales. La fe por lo cual vivo, 122. Tenemos que subir la escalera al cielo, esa escalera que vio Jacob, o el camino angosto del cual Jesús habló. Allí no se puede cargar, dice, no se puede llevar, dice, las posiciones, las comodidades terrenales, los tesoros terrenales. Experimentar un cambio de corazón significa apartarnos de los afectos del mundo y aferrarnos a Cristo. Tener un nuevo corazón significa tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada y una muerte diaria, constante al egoísmo y al orgullo. El yo, el orgullo, muere diario. Por eso Pablo decía, cada día muero, para que Cristo viva en mí, para que tengamos una vida transformada, cambiada. De eso nos habla Romanos 12, 1 y 2, Pablo. Mañana continuaremos hablando de una vida transformada. ¿Cómo es una vida transformada? Que Dios pueda bendecir su palabra. Oremos al Señor y tomemos decisiones hoy, porque todo el plan de salvación está hecho ya, para cada uno está listo. Necesitamos aceptar nada más y ponernos en sus manos y tener una fe poderosa cada día. Gracias por vuestra atención. Hasta mañana. Amén.